Bienvenidos, Canal Tributario MX, a efecto de continuar con algunos temas de reflexión que son importantes, pues considerar para efecto de, comentar el alcance, las implicaciones fiscales, el tema de, sobre todo, de las variables económicas que se tienen en todo el planeta a nivel global y a nivel de cada uno de los países que de alguna manera tiene una implicación importante. ¿Qué importancia tiene todo esto, por ejemplo, en los países, ver las principales variables macroeconómicas? Pues es importante porque dentro de esas variables macroeconómicas se tiene que proyectar tanto para las finanzas públicas como para efecto de la organización, la estructuración de lo que es un presupuesto de egresos de un país, de una nación, a efecto de medir precisamente el tema de las economías que se generan hacia el interior del país, así como la economía nacional respecto a otras economías del mundo. Entonces, esto es importante porque ahorita estamos con los criterios generales de política económica, que de alguna manera tenemos pues las variables macroeconómicas que son muy importantes para un país, como pues precisamente la tasa de crecimiento, cuál es el crecimiento económico que está estimado para un país, si se acerca al 2-3% de crecimiento que se está proyectando. Ese es uno de los temas importantes en el crecimiento de la economía de México y de cualquier otro país, pero también el tema de las variables, por ejemplo, como el precio de la mezcla de petróleo, que es otra de las variables, de que ingresos tributarios y no tributarios estarían regulados precisamente a través de este tipo de variables, la tasa de interés, el tipo de cambio y el comportamiento precisamente de la balanza de pagos, la balanza comercial, que son muy importantes en la medición económica, porque ese es el impacto que propiamente el Estado, que organiza, planifica precisamente el desarrollo primero de la economía, es el desarrollo, la dirección estratégica de esa parte de su política económica, y por otro lado, pues el comportamiento de variables que van a servir precisamente como una implicación fiscal, que en este caso estaremos pensando en el ejercicio 2025, que ya está próximo precisamente a tener un inicio a partir del 1 de enero del 2025. Entonces, importante ver estos puntos y las implicaciones ahorita que me parecen importantes referirnos, por ejemplo, pues son las implicaciones que tienen que ver con, por ejemplo, las guerras. Las guerras tienen una implicación fiscal muy importante que debemos de considerar, por ejemplo, cuando países que ahorita tenemos a nivel internacional, pues esta guerra entre Rusia y Ucrania, que de alguna manera ya se ha extendido en el tiempo y que tiene implicaciones tanto, no nomás en el tema de gasto neto total que tienen las economías por heridos, por muertos, por servicios hospitalarios, por todos los temas que implican el abastecimiento, el tema del suministro, el tema de productos energéticos, el tema de que commodities agrícolas, por ejemplo, pues son precisamente comportándose con una presión tanto en las bolsas de futuros, etcétera, pues hay un empuje de todos estos valores que de alguna manera pues genera precisamente una posibilidad de un impacto negativo en las economías, aunque estos eventos, estos fenómenos de guerra, etcétera, en que son un aspecto de derecho también internacional, en el punto de vista de que tienen un impacto en las economías pues también de Occidente. Entonces estas implicaciones, el que se congelen activos o se inmovilicen activos por ejemplo, del Estado ruso, de la Federación Rusa, a efecto después destinarlo precisamente estos activos inmovilizados probablemente a fortalecer pues las posiciones de Ucrania o de los aliados en ese sentido. Entonces esa implicación pues también tiene ese lado fiscal, que únicamente no tiene que ver nada más con los impuestos, sino con todo el ingreso que precisamente tienen los estados, un ingreso que pues es precisamente determinado con base en el tema del crecimiento económico, del ciclo económico que tienen pues las diferentes
los diferentes países, las industrias en un país y bueno, pues en el tema de las implicaciones tanto negativas como positivas que tiene precisamente una guerra en ese sentido. Entonces, pues inclusive la implicación fiscal es tan fuerte que podría llevar a que, por ejemplo, la Federación Rusa tuviera un gasto neto total por la guerra del 1.5% equivalente al Producto Interno Bruto que generan pues a nivel nacional. Entonces, esa implicación precisamente es una pérdida de recursos, que aquí decimos de recursos fiscales muy importantes para una población, y que pues todo esto tiene que ver con llegar pues a la regulación precisamente de esa, pues de la guerra, de llegar a que los organismos internacionales pues sí consideren esas implicaciones fiscales por un lado, pero también políticas, culturales, sociales, de emergencia humanitaria, de derechos humanos, que probablemente son más graves aún que las implicaciones fiscales que los países pues por cuestiones políticas, por posición, por supremacía probablemente, pues prefieren pues continuar, no obstante el costo, yo diría un costo fiscal, un costo financiero que tienen los estados implicados por un tema de guerra, y en este sentido, pues no nomás va a haber una implicación precisamente con los países que están en guerra, sino que además va a haber un tema pues yo diría de desplazamiento del tema de suministros, como toqué, ¿no? El suministro, el abastecimiento, el tema de las cadenas productivas que dependen de varios países para producir una serie de artículos que precisan, o productos, bienes, servicios que son pues necesarios para generar riqueza. Y esa riqueza medida a partir precisamente de la sumatoria de bienes y servicios que son producidos en una economía por la ventaja precisamente comparativa del comercio internacional a nivel global. Entonces, pues es importante también voltear a ver, además de las implicaciones fiscales que vimos ahorita con las variables macroeconómicas nacionales para el 2025, la manera en que de alguna manera se proyectan esos resultados precisamente con el precio de la mezcla mexicana de petróleo, con el tema de las variables del Producto Interno Bruto, con relacionar precisamente todos estos conceptos que son muy importantes para determinar el crecimiento que va a tener un país para el siguiente ejercicio en su medición, y no nomás las implicaciones, obviamente que tenemos importantes implicaciones con los temas tributarios, que son los ingresos que precisamente perciben por vía tributos, vía contribuciones, como el impuesto a la renta, en caso de México, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos, que de alguna manera esta parte, pues seguimos con una base de que no existe una reforma integral para modificar esos aspectos, pero sí hay un tema propiamente en lo que tiene que ver con Ley de Ingresos de la Federación 2025, en referencia precisamente a el tema sobre todo de crecimiento del control presupuestario, de la responsabilidad hacendaria de un Estado. Entonces aquí viene esa formación financiera que el Estado debe cumplir, pero también, digo, con eventos exógenos como es la guerra, que implica considerar esos puntos para precisamente hacer pronósticos de los resultados que se van a tener en el territorio mexicano y en otros países también, ¿no? Implicaciones hablamos aquí del nearshoring, hablamos del tema de las importaciones chinas y el tema de la posición que vamos a tener frente al TEMEC y posiblemente pues la posible revisión de los aspectos más importantes de los capítulos administrados en este Tratado Internacional en materia económica, que son muy importantes también revisar y llevar pues todo el alcance que puedan tener. Por eso las conclusiones que quisiera llegar en esta oportunidad precisamente es voltear a ver pues precisamente que las guerras pues tienen una implicación fiscal sobre los demás países, y esto provoca precisamente que los países también tengan que considerar estos riesgos globales
dentro de sus propios resultados también económicos, financieros, como si, pues aunque tuviéramos un riesgo, vamos a decirlo, fiscal, político en el país, lo que se llama también riesgo soberano a nivel país, también considerar esos riesgos precisamente que se dan en las diferentes partes del mundo, derivado de que no se aplican pues precisamente los acuerdos que se deben de llegar en materia internacional. Es decir, que el derecho internacional prevalezca sobre las posiciones precisamente cada uno de los países en continuar con guerras que son, yo diría también, pues yo diría suicidas de los resultados fiscales de los países. Bueno, espero que esta información haya sido de utilidad y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.